Mi nombre es Elena, y lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. Tal vez pienses que a ti nunca te pasaría algo así, pero escúchame bien, porque yo también creía lo mismo. Y aquí estoy, contándote esta historia que duele hasta el alma. Tengo 47 años, viví casada durante 22 años con el mismo hombre, y soy madre de 3 hijos ya adultos. Para cualquiera que me conociera, yo era esa mujer común de Barcelona, vivía en un apartamento modesto en las afueras, con una rutina tranquila, sin grandes lujos pero tampoco con necesidades. Era la típica mujer de mediana edad que criaba a sus hijos, cuidaba su hogar y mantenía las apariencias. Como en todo matrimonio joven, Roberto y yo vivíamos con pasión, con ese fuego que enciende a las parejas cuando se aman de verdad. Pero ya sabes cómo es esto del tiempo, ¿verdad? Los años van pasando, la rutina se instala, los hijos crecen, las responsabilidades aumentan, y sin darte cuenta, esa pasión se va apagando como una vela en el viento. No me malentiendas, no me estoy quejando del todo. Pensaba que era natural, que así funcionaban los matrimonios maduros. Uno crece, se vuelve más compañero que amante, más amigo que marido. Creía conocer perfectamente a Roberto después de tantos años juntos, pero la vida siempre tiene esa manera cruel de mostrarte que no sabes nada. Mi mundo cambió una noche de noviembre, cuando él abrió la boca y me confesó un deseo que jamás imaginé escuchar. Un deseo que lo cambió todo, que rompió la tranquilidad de nuestro hogar y me llevó por un camino sin retorno. Esa noche habíamos cenado como siempre, estábamos acostados viendo las noticias en la televisión, cada uno en su lado de la cama, cuando de repente Roberto se volteó hacia mí con una expresión extraña. «Elena», me dijo, «necesito contarte algo importante». Pensé que sería alguna tontería del trabajo, tal vez un problema con su jefe, o quizás quería hablar de las vacaciones de verano. Pero no. Respiró profundo, me miró directamente a los ojos, y me soltó como una bomba. «Tengo una fantasía que no puedo sacarme de la cabeza. Quiero traer a otra mujer a nuestra cama». Me quedé helada. Literalmente sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Me reí nerviosamente, pensando que era una broma pesada. «¿Estás hablando en serio?», le pregunté. «Después de 22 años de matrimonio me vienes con esto». Pero la expresión de su cara me confirmó que no era ninguna broma. Hablaba completamente en serio. Esa noche no pude dormir. Me quedé allí, acostada a su lado, mirando el techo y sintiendo que ya no conocía al hombre con quien había compartido más de 2 décadas de mi vida. Me parecía sucio, perverso, una traición a todo lo que habíamos construido juntos. ¿Cómo era posible que después de tanto tiempo me pidiera algo así? Pero Roberto no se quedó callado esa noche. Durante las siguientes semanas, el tema regresaba una y otra vez. Era como una gota de agua cayendo en el mismo lugar, constante, persistente, agotadora. Si peleábamos por cualquier cosa, salía el tema. Si hacíamos las paces, también lo mencionaba. Era una obsesión que lo estaba consumiendo, y yo, de tanto decir que no, empecé a cansarme. El miedo comenzó a crecer dentro de mí. Miedo de perderlo para siempre, miedo de que buscara en otro lado lo que yo no le estaba dando. Empecé a preguntarme, ¿y si acepto? Tal vez así vuelva a mirarme con deseo, tal vez recuperemos esa chispa que perdimos con los años. Y fue con ese miedo en el pecho que finalmente dije que sí. No fue un deseo mío, déjame ser clara. Fue un intento desesperado de salvar lo que ya se estaba derrumbando ante mis ojos. Recuerdo perfectamente el día que llegó el momento. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Yo misma ayudé a elegir a la mujer, alguien completamente desconocida porque, obviamente, no iba a aceptar a ninguna persona cercana a nosotros. Quedamos en un hotel discreto, y yo me repetía una y otra vez, «Es solo hoy, Elena. Solo hoy y ya nunca más». Al principio fue incómodo, muy incómodo. No sabía dónde mirar, cómo moverme, qué hacer con mis manos. Me sentía como una extraña en mi propia vida, como si estuviera viendo una película en la que yo era la protagonista pero no reconocía el guión. Pero entonces algo cambió. Volteé a ver a Roberto y vi algo que hacía años no veía en sus ojos. Estaba feliz, genuinamente feliz. Tenía ese brillo, esa expresión de hombre enamorado que recordaba de nuestros primeros años juntos. Claro, no era por mí, era por la situación, pero verlo así me despertó algo extraño por dentro.
Y aquí viene la parte que jamás esperé. Una parte de mí también sintió placer. No tanto por el acto físico en sí, sino por el poder. El poder de verlo deseándome otra vez, de saber que yo le había dado eso que tanto anhelaba. Era como si hubiera encendido de nuevo una fogata que llevaba años apagada, aunque fuera con fósforos prestados. Cuando todo terminó, me quedé confundida. Sentía alivio de que ya hubiera pasado, pero al mismo tiempo había una extraña curiosidad corriendo por mis venas. Roberto estaba radiante, parecía rejuvenecido, y yo pensé, ¿será que esta fue la clave para salvar nuestro matrimonio? Después de esa primera vez, creí ingenuamente que ya había cumplido mi parte. Pensé, bueno, Roberto, ya satisfice tu fantasía, ahora podemos volver a la normalidad. Pero estaba muy equivocada. Él se quedó animado, energético, como si hubiera descubierto un nuevo mundo. Y yo, por dentro, empecé a sentir algo extraño que no sabía cómo explicar. Pasaron algunas semanas y un día, mientras conversábamos tranquilamente en la cocina, yo le dije medio en broma, ¿y si fuera al revés? ¿Y si mejor traemos a un hombre? Lo dije riéndome, solo para molestarlo un poco, ¿sabes? Pero su reacción fue inmediata y violenta. Se puso serio de inmediato, casi furioso. Eso nunca, jamás, me dijo con una voz que no le conocía. Es completamente diferente. Yo no soportaría verte con otro hombre. Y ahí comenzó el verdadero infierno. Peleas interminables, discusiones que duraban horas, él repitiendo que era diferente, que no era lo mismo. Yo le respondía, ¿pero no me hiciste compartirte con otra mujer? ¿Cuál es la diferencia? Era como si hubiera lanzado una granada dentro de nuestro matrimonio. Pero yo tenía razón, ¿verdad? Si él podía, ¿por qué yo no? Pasó el tiempo, tal vez 2 o 3 meses de peleas constantes, y yo me aseguré de que el tema no desapareciera de nuestras conversaciones. Del mismo modo que él había insistido conmigo antes, yo insistí con él. Día tras día, conversación tras conversación, hasta que finalmente cedió. Lo aceptó de mala gana, pero lo aceptó. Y cuando pasó, Dios mío, fue intenso. Mucho más de lo que había imaginado. La adrenalina que sentí esa noche fue indescriptible, como si todos mis sentidos estuvieran amplificados al máximo. Y para mi sorpresa, vi que a Roberto también le gustó más de lo que esperaba. En sus ojos ya no había ese discurso de que era asqueroso o imposible. Estaba ahí, entregado a la experiencia, y en ese momento entendí algo terrible. La línea que separaba nuestras fantasías de nuestro matrimonio se había roto para siempre. Comprendí que ahora podía proponer cualquier cosa y él la iba a aceptar, porque él mismo había abierto esa puerta. Era como si hubiéramos cruzado un umbral del que ya no había regreso. Después de esa segunda experiencia, pensé que iba a parar. Ya sabes, cuando te dices a ti misma, ya viví esta locura, se acabó. Quise creerlo con todas mis fuerzas, pero no se acabó. Era como si hubiera abierto una puerta dentro de mí que, por más que intentara, ya no se cerraba. Me sorprendí a mí misma recordando cada detalle, cada sensación, cada reacción. No solo lo que yo había sentido, sino lo que había visto en la mirada de Roberto, en la expresión de los demás. Eso me movía por dentro de una manera que no podía controlar. Sin darme cuenta, comencé a fantasear más y más. Estaba preparando el desayuno, limpiando la casa, haciendo la compra, y de repente mi mente ya estaba en otro lugar. Pensaba, Dios mío, ¿qué me está pasando? Yo no era así antes. Roberto creía que todavía tenía el control de la situación. Llegaba con toda la confianza del mundo, como si fuera el director de esta obra de teatro. Pero no sabía que dentro de mí ya había un volcán creciendo, porque yo ya no pensaba solo en complacerlo a él. Yo quería más. Quería volver a sentir esa adrenalina, esa electricidad que me recorría el cuerpo. No era tanto por el aspecto físico, era por lo prohibido, por el secreto, por esa sensación de estar viviendo algo que nadie más sabía. Recuerdo una vez que estábamos en una cena familiar, todos riendo, contando historias, comiendo paella, y yo ahí con mi sonrisa perfecta puesta, pero por dentro mi mente estaba completamente en otro lugar. Pensaba en cómo sería repetir la experiencia, pensaba en cómo sería ir todavía más lejos. Esa doble vida empezó a volverme loca. Me preguntaba constantemente, ¿me estoy convirtiendo en otra persona?
¿O será que esta soy yo de verdad y solo estaba dormida todos estos años? Cada día que pasaba, sentía esa puerta abrirse más y más. Ya no podía fingir que había sido solo una experiencia aislada, algo experimental que habíamos probado y ya está. Yo misma había probado ese sabor y ahora lo necesitaba. Y duele admitirlo mientras te cuento esto, pero la verdad es esa. Dentro de mí ya no existía espacio para negar lo que había descubierto sobre mí misma. Al principio ni yo misma creía lo que estaba haciendo. Me repetía, no, Elena, fue solo una etapa, vas a controlarte. Pero cada vez que recordaba esa adrenalina, ese frío en el estómago, esa sensación de estar completamente viva, parecía imposible dar marcha atrás. Era como si mi cuerpo pidiera más, aunque mi mente dijera que no. Empecé con las mentiras pequeñas, las excusas inocentes. Voy a ver a mi hermana, tengo cita en el médico, me voy de compras con las amigas. Y yo misma me reía por dentro porque hacía años que no salía de compras con nadie, pero Roberto me creía, o al menos hacía como que me creía. Es curioso, o tal vez trágico, como una se acostumbra a vivir en dos mundos completamente diferentes. En la mañana, ahí estaba yo, preparando café, organizando la casa, sonriendo a mis hijos cuando aparecían por la cocina. Todo parecía normal, incluso aburrido. Pero en la tarde, inventaba una salida y me transformaba por completo. El placer no era solo físico, era mucho más complicado que eso. Era psicológico, era la sensación deliciosa de tener un secreto, de estar engañando, de vivir algo que solo yo sabía. Me miraba al espejo antes de salir y pensaba, si ellos supieran quién soy realmente. Esa sensación me dominaba más que cualquier caricia, más que cualquier palabra bonita. Y fue entonces cuando entendí algo aterrador. Estaba viviendo dos vidas completamente separadas. Una era la Elena de familia, la esposa ejemplar, la madre responsable. La otra era una mujer que yo misma casi no reconocía, pero que cada día se hacía más fuerte dentro de mí. Y ya no sabía cuál de las dos iba a ganar al final. Comencé a salir con diferentes hombres, solo por el placer, sin que Roberto supiera nada. Al principio era genuinamente solo por el deseo, por esa sensación increíble en el estómago, por la adrenalina de estar haciendo algo prohibido, por esa sensación loca de vivir al límite. Pero un día, en medio de un encuentro, pasó algo que cambió todo para siempre. El hombre terminó, se vistió tranquilamente, y antes de irse, dejó unos billetes en la mesa de noche. Me quedé completamente sin entender qué estaba pasando. Le pregunté, ¿y esto qué es? Y él, riéndose como si fuera lo más normal del mundo, me dijo, es para ti, por tu compañía. Has sido increíble. Miré ese dinero y me di cuenta de que era más de lo que yo ganaba en una semana con mis trabajos de medio tiempo. En ese momento me sentí completamente dividida. Una parte de mí quería devolverle ese dinero inmediatamente. La otra parte agarró esos billetes como si fueran mi salvación. Y pensé, si ya me estoy arriesgando tanto, si ya estoy mintiendo, si ya estoy viviendo esta doble vida, ¿por qué no convertir esto en algo que al menos me ayude económicamente? Y ahí fue cuando entendí algo terrible. Ya no estaba solo viviendo una fantasía. Había cruzado otra línea que ni siquiera sabía que existía. Había aceptado dinero. Y cuando aceptas una vez, descubres que ya no hay vuelta atrás. Es como morder el anzuelo sin darte cuenta. Ya estás atrapada para siempre. Como dicen por ahí, un abismo llama a otro abismo. Después de ese día, otros hombres también empezaron a ofrecer dinero, y yo, sin pensarlo mucho, lo aceptaba. Ya no era solo por el placer, ahora también era por el dinero. Era dinero fácil, rápido, adictivo. Y por algo que yo disfrutaba, con hombres que muchas veces eran atractivos e interesantes. Me engañaba a mí misma diciéndome, es solo para cubrir algunos gastos, para ayudar con las cuentas de la casa. Pero en el fondo de mi corazón, ya sabía la verdad. Me estaba prostituyendo. Y fue precisamente ahí donde todo empezó a venirse abajo de la manera más dolorosa, porque por más que intentara esconder esta nueva vida, tarde o temprano las contradicciones iban a salir a la luz. Horarios extraños, mensajes que se me olvidaba borrar, excusas que no cuadraban, dinero que no podía explicar. Roberto no era tonto, ¿verdad? Podía fingir que me creía antes, cuando todo era más inocente, pero ahora ya no. Los cambios en mi comportamiento eran demasiado evidentes.
Un día me siguió. Nunca voy a olvidar ese momento que cambió mi vida para siempre. Yo había inventado que iba a cenar con mi hermana, pero en realidad tenía una cita en un hotel barato en las afueras de la ciudad. Entré pensando que todo estaba bajo control, que nadie sabía nada, que mi secreto seguía siendo mío. Pero al salir, 2 horas después, ahí estaba él, parado en la acera, esperándome. Su mirada me atravesó de una forma que sentí que todo mi cuerpo se congelaba. No necesitó gritarme ahí mismo en la calle, solo su silencio ya lo decía todo. Pero cuando llegamos a casa, ahí sí explotó. Rompió cosas, me gritó de todo. Me traicionaste. Me vendiste. Destrozaste nuestra familia. Su rabia era tanta que yo ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Era como si toda la furia de 22 años hubiera salido de una vez. Esa misma noche hizo las maletas, se llevó lo poco que quiso y salió por la puerta sin voltear atrás. Y lo peor de todo es que se lo contó a nuestros hijos. Ellos ya eran adultos, pero escuchar de la boca de su propio padre que su madre andaba con otros hombres y que encima recibía dinero por eso, fue como una condena a muerte. Me quedé ahí, sola en medio de mi sala, completamente destrozada, intentando entender en qué momento una fantasía inocente se había convertido en la pesadilla más grande de mi vida. Y la verdad más dolorosa era que ya no había marcha atrás posible. Después de que Roberto se fue, mi casa se convirtió en un mausoleo. Caminaba por los cuartos y cada rincón me recordaba su ausencia y la de mis hijos. Nuestra cama se veía enorme y vacía. Sobraba un plato en cada comida. El silencio me pesaba más que cualquier grito o pelea. Mis hijos no quisieron ni escucharme. Les daba vergüenza de mí, de lo que había hecho, de la mujer en la que me había convertido. Les llamaba constantemente, les mandaba mensajes suplicando una oportunidad para explicarles mi lado de la historia. Pero nada. Era como si me hubieran dado por muerta. Y déjame decirte algo. No existe dolor más grande para una madre que sentir que sus propios hijos sienten vergüenza de ella. Es un dolor que te come por dentro, que no te deja dormir, que te acompaña cada segundo del día. En el barrio también se puso horrible. Esos juicios que ya te puedes imaginar. Pasaba por la calle y escuchaba, mírala, ya en sus 40 terminó de prostituta. Cada palabra de esas me cortaba como un cuchillo afilado. Intentaba encerrarme en casa, pero de nada servía, porque la vergüenza me seguía por dentro. Y lo peor es que no tenía dónde correr, dónde esconderme. Sin marido, sin familia, sin respeto, ¿qué me quedaba? Solo la vida que yo misma había elegido. Y seguí en ella, porque sinceramente ya no veía otra salida. Era como si todas las puertas se me hubieran cerrado en la cara y solo quedara esa, la más sucia, la más dolorosa. Fue en ese punto cuando entendí que había perdido absolutamente todo. No era solo mi matrimonio, no eran solo mis hijos. Había perdido mi identidad, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Ya no era la Elena de antes, era solo lo que decían de mí en la calle. Una mujer barata, vendida, cargando con la culpa de haber destruido una familia que había sido hermosa. Hoy vivo de la prostitución, no porque lo soñara, no porque lo hubiera elegido desde el corazón, sino porque después de todo lo que pasó, sinceramente ya no veo otra salida. La fantasía que comenzó como un juego inocente terminó siendo la condena de toda mi vida. Paso mucho tiempo preguntándome en qué momento exacto me perdí. Al principio parecía solo un experimento de pareja, una fantasía para encender otra vez la chispa que habíamos perdido. Yo pensé que era solo eso, un juego de adultos que podíamos controlar. Pero no, jugué demasiado con fuego. Y es extraño, porque hoy lo veo todo muy claro. El problema no fue la fantasía de Roberto en sí misma. Fantasías tienen todos, ¿verdad? El problema fue el vacío que yo tenía dentro de mí cuando acepté convertir eso en una obsesión, en una locura destructiva. Lo único que sé con certeza es que no supe parar a tiempo. Siempre quise más, y al final ese más se convirtió en mi abismo personal. A veces me quedo despierta en las noches preguntándome, si hubiera dicho que no desde el principio, si me hubiera mantenido firme, ¿todavía tendría a Roberto a mi lado? ¿Tendría a mis hijos cerca de mí? ¿Seguiría siendo la mujer respetable que era antes? Eso nunca lo vamos a saber, pero hay algo que sí sé con total certeza. Hay deseos que cuando los cumples, no unen a las parejas,
las destruyen completamente. Empiezan pareciendo un juego emocionante, algo diferente que puede salvar un matrimonio aburrido, pero se convierten en fuerzas destructivas que no puedes controlar. Y mira, no lo digo solo por hablar bonito. Lo digo porque lo viví en carne propia, porque pagué el precio más alto que una mujer puede pagar. El problema nunca fue solo la fantasía de Roberto. El problema fue que yo permití que esa fantasía se convirtiera en mi prisión personal, en la cárcel de la que ya no puedo salir. Por eso quiero dejar una advertencia muy seria, especialmente para las mujeres que me están escuchando en este momento. Tengan mucho cuidado con las puertas que abren dentro de sus matrimonios. No todas las puertas se pueden volver a cerrar una vez que las has abierto. Algunas parecen solo un juego inocente, pero esconden fuerzas destructivas que no tienen regreso. Sé que mucha gente me va a juzgar después de escuchar esta historia. Van a decir, pero tú quisiste, tú aceptaste, tú lo elegiste. Y sí, en algún momento yo lo elegí, pero también me perdí completamente en medio de esa decisión. Y cuando una persona se pierde así, es increíblemente difícil encontrar el camino de vuelta a casa. Hoy, cuando volteo hacia atrás y veo toda mi vida, me doy cuenta de que no solo perdí a mi marido, no solo perdí a mis hijos. Perdí a la mujer que era, la vida que tenía construida, la dignidad que había cargado durante 47 años, el respeto que me había ganado. Todo se acabó en unos cuantos meses de locura. Y eso, créeme, es lo más triste que le puede pasar a una mujer en este mundo.